Revolución Mexicana. Todo empieza cuando el general Porfirio Díaz entra al poder como presidente en el año 1876. Este gobernó México por más de 30 años, más específicamente hasta el año 1911. Porfirio Díaz se convirtió en abastecedor de materias primas, lo que trajo prosperidad económica por 3 décadas. En su gobierno dejaron de lado el liberalismo para pasar al positivismo y quería que México formara parte de las naciones modernas, por lo que decía que se necesitaban el orden y el progreso. Si bien trajo beneficios económicos y sociales, Díaz se mantuvo en el poder mediante el fraude y la fuerza. La sociedad estaba dividida en la clase alta y la clase baja, siendo esta última la menos favorecida. En aquella época, la gran mayoría de los mexicanos vivían en condiciones muy precarias. Los campesinos eran explotados, sus tierras usurpadas, los indígenas eran masacrados y no existían leyes que protegieran a los trabajadores del maltrato que sufrían. Además, Porfirio manipulaba los resultados de las elecciones para ser elegido cada vez que se postulara. Concentró el poder de los gobernadores en sí mismo. Silenció a la oposición, persiguió a los gobernadores y por último vendió las tierras, el petróleo y los ferrocarriles bajo el lema de paz y progreso. Debido a todos estos hechos, se formaron 3 ejércitos de campesinos insurrectos. El ejército obregonista, liderado por el general Álvaro Obregón, el ejército villista, liderado por Pancho Villa, y el zapatista, liderado por Emiliano Zapata. El obregonismo era parte del Estado. Quería transformarlo pero no destruirlo. El villismo quería la tierra y justicia, sin embargo no los imaginaba fuera del marco de las revoluciones capitalistas. Y por último, el zapatismo no se planteaba la cuestión del Estado ni quería crear uno nuevo, quería eliminarlo por completo. Si bien tienen sus diferencias entre sí, todos estaban de acuerdo en que las tierras pertenecían a quien las trabaje y querían tirar el mal gobierno. En 1900, los trabajadores fundaron el Gran Círculo de Obreros Libres e hicieron múltiples huelgas. Sin embargo, todas las demandas que hicieron fueron ignoradas y más tarde serían reprimidos. La única respuesta que obtuvieron para sus huelgas fue violencia, asesinato y cárcel. Para este punto el pueblo estaba cada vez más indignado. En 1908, Porfirio Díaz volvería a postularse, por lo que Francisco Ignacio Madero, miembro de una poderosa familia, aprovechó y también se postuló para presidente, con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Francisco Madero y Francisco Vázquez Gómez, este último siendo candidato a vicepresidente, lanzaron un periódico criticando el porfirismo. Más tarde el diario sería clausurado y Madero encarcelado, ganando Porfirio las elecciones. Luego del festejo, en octubre de 1910, Madero crea el Plan de San Luis Potosí, en el cual llamaba al pueblo para levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Posteriormente los ejércitos se unirían y todas las personas, tanto hombres como mujeres, lucharon para sacar a Díaz del poder. Llegó un momento en el que Porfirio pierde el poder, por lo que en mayo de 1911 Díaz y Madero firmaron los tratados de Ciudad Juárez. El 23 de mayo de 1911 Díaz renunciaría a la presidencia y el 2 de julio de El 7 de junio de 1911 se da fin al porfiriato. En octubre del mismo año Madero es elegido para presidente, sin embargo no cumplió sus promesas para el país, lo que no le gustó nada al ejército del norte, y lleva a Emiliano Zapata a proclamar el Plan de Ayala en contra de Madero. Zapata proponía derrocar a Madero, la reforma agraria y que la desigualdad se diluyera. En 1913, Emiliano Zapata y Pancho Villa se levantan en contra de Madero y se enfrentaron por 10 días
algo que por cierto se llamaría la decena trágica. En febrero, Madero renuncia y más adelante sería ejecutado y perseguido por Victoriano Huerta, militar que también participó en la decena trágica. Lamentablemente su gobierno resultó ser una restauración del porfiriato. Entonces se crea un ejército constitucional en contra del gobierno, el cual estaba encabezado por Venustiano Carranza y acompañado por Emiliano Zapata, Pancho Villa y Obregón, quienes lucharon luego en la Revolución Constitucional. Con esto, en 1914, Huerta renuncia y en octubre se hace una convención revolucionaria, en la que Carranza quiso cumplir con las promesas que no habían sido cumplidas antes. La convención le pidió a Carranza que entregue el poder. Sin embargo, no aceptó y en 1915 crea su propio gobierno en el estado de Veracruz. En diciembre de 1916, Carranza inicia las sesiones del Congreso Constituyente, el cual redacta la nueva Constitución mexicana. Esta es promulgada en 1917 y brindó al país